Jorge, Placer. un placer tenerte por aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal el fin de semana? Muy bien, intenso. Hemos estado por ahí juntitos en el evento de WOW y la verdad que un poquito cansado hoy porque yo no soy de acostarme muy tarde y eso de llegar a las 3 a casa y demás, bueno, un poco reventado, pero súper bien. Muy contento. Bueno, un placer tenerte por aquí. Nos conocemos desde hace muchos años, pero nunca habíamos hecho ningún podcast. Cierto. Así que primer podcast. Yo ya te conozco bastante, pero hay mucha gente que a lo mejor, sobre todo tenemos gente en Latinoamérica, que a lo mejor no pueda conocerte. Preséntate un poco, quién eres, Muy bien. qué saben de ti. Bueno, pues para quien no me conozca, yo soy Jorge, vivo aquí en España y desde el 2018 que comencé en todo este mundo del trading como tal, bueno, ha sido casi ya 10 años. Este año en agosto ya hacemos 8 años de... Joder, cómo pasa el tiempo, ¿eh? Totalmente, totalmente. Casi 8 añitos ya de profesión como tal. Y aparte, bueno, aparte de ser trader, lo primero que yo siempre digo, antes que ser trader, siempre he sido psicólogo. Cuando estudié del 2016 al 2020 en esa transición entre ser trader y empezar, no saber si meterme al mundo del trading, si dejarlo, bueno, era un jaleo enorme mientras estudiaba la carrera. Terminé la carrera de psicología. Nunca llegué a trabajar como ello porque no me veía sentado como aquí, ¿no? Escuchando los problemas de alguien con todo el respeto del mundo, pero no me veía en esa profesión para nada. Y ahí fue cuando en esa transición entre lo que pasó en 2020 y demás, cuando dije, aquí es donde tengo ya que ponerme al 100%. Entonces, desde ese 2018 a 2020, años y años, entre 3 y 4 años hasta que conseguí ser rentable, y digo ser rentable porque al final ganar 5 euros al mes, sí, eres rentable, pero no te da ni para un paquete de pipas. Entonces, fue una transición bastante dura. Y ahí fue cuando entendí la importancia de, oye, la psicología, todo lo que iba aprendiendo, que solamente era como análisis, toda la parte técnica y demás. Y ya fue cuando en 2021-2022 aproximadamente, cuando empecé a tener ya resultados que sí que me permitían vivir de ello. Además que más o menos yo empecé a documentar todo 2021-2022, todavía, como digo, sin resultado, la típica foto que subías a Instagram. Y ya fue a partir de ese 2022-2023 cuando empecé a hacer directos desde YouTube, donde... Oye, ya tenía un bagaje bastante interesante, que ya eran 4 o 5 años, pero aún así eran 4 o 5 años de haberme dado, claro, más hostias que cualquier otra cosa, más que tener éxito y ser súper rentable y ganar millones en el trading, que ni de coña en esa... Eso es lo que venden en redes. Claro, eso bastante complicado. A día de hoy tampoco he ganado 1 millón de euros con el trading, estamos ya cada vez más cerca, pero la realidad es muy diferente de lo que se pinta fuera de, ¡buah, gana tu primer 1 millón de euros con el trading! Qué buena esa transparencia, ¿eh? Eso es bastante complicado. Ya digo, estoy cerca, pero de momento estamos en las 6 cifras y todavía nos queda, bueno, un caminito hasta llegar a esas 7 cifras, que es algo que, bueno, pues es bastante complicado en este sector. Totalmente. Entonces, bueno, fue en esa transición cuando en 2023 ya estaba mucho más metido en todo este sector, y fue cuando dije, vale, hay mucha información, hay pues mucha gente que se dedica a hacer trading, pero hay poca gente que realmente te enseñe de forma gratuita a, ya no solamente una formación, esto y lo otro, al final todas las formaciones gratuitas van destinadas a venderte un producto que está perfecto, sí, pero era como, ¿cómo puedo yo a esa gente que quizá no tiene la oportunidad de formarse, hacer trading y que la gente vea la realidad del trading? Entonces ahí fue desde abril de 2023 cuando dije, voy a ponerme toda la semana con constancia, desde el abril 2023 hasta este próximo jueves, que haré el siguiente directo, que ya llevamos pues casi 160 directos en YouTube. Casi nada, Operando en directo, enseñando toda la operativa, cuando pierdo. Pues ahora mismo somos unos 23.000 suscriptores. De calidad. De calidad, claro. Y pues cada semana se meten entre 500, 1000 personas en directo, y luego pues toda la gente que lo va viendo en diferido. Oye, voy a ahí es enseñarlo algo público. que dijiste antes, lo de llegar a 1 millón en cuenta real hablamos. Claro, Capital real. Ahí yo hablo tanto en capital real, hablo de ganancia, tanto de cuenta de fondeo como de capital real en general. Son ganancias. Exacto. Okay. Ahí es a lo que me refiero. En cuanto a gestión, sí, pero en cuanto a ganancia pura y dura... Pero ¿qué importa? Claro, tú puedes gestionar 2 millones, pero que puedes perderlo todo. Yo 10 millones, bueno, ¿cuánto ganas? Exacto. Líquido, ¿cuánto entra? Exacto. Entonces, nada, ese ha sido un poco el proceso desde, bueno, pues como estar todo en contra de, eso no sirve, no vas a ganar, tal y cual, casi darle la razón después de casi 4 años, a, bueno, pues a día de hoy ya puedes estar, aparte de otros negocios, otras empresas y demás, que a día de hoy pues da mucho más dinero que el trading en la realidad, pero sigue siendo una fuente de ingresos muy interesante que hago en el día a día. Y como yo siempre digo, el trading no debe ser tu catapulta para vivir de ello al 100%, porque es algo que no todos los meses vas a ganar dinero, no todos los meses vas a ser rentable. Yo soy el primero que lo digo abiertamente y enseño todos los resultados, que yo en enero, por ejemplo, no gané dinero, perdí. En febrero ha sido un mes bueno, en marzo, pues bueno, veremos cómo acaba, yo no lo sé.
Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente, lo que yo pienso es que empieza en el trading pensando que va a ser su única vía de ganar dinero, cuando realmente el trading tiene que ser como ese catalizador para poder generar otros ingresos, que es lo que yo hice en su momento, de decir, vale, gano 1.000 euros este mes, pues en vez de gastarme eso pensando que va a ser mi sueldo como tal, no, eso qué es lo que me puede generar para que el trading sea como ese inicio de como una diversificación de negocios que te pueda generar, bueno, pues ese patrimonio, que es al final lo que se busca. ¿Cómo pasas de psicólogo a trader? ¿Por Pues qué? como digo, el punto clave fue en 2020. ¿Pero 2020 buscaste fue... otros negocios o ya fue el trading que te llamó la atención? Bueno, la historia de empezar en el trading fue cuando en 2018 yo tenía tenía y sigo teniendo a día de hoy un familiar que se dedicaba, pues bueno, a todo el tema de mercados financieros y demás. Entonces tenían las oficinas al lado del Bernabéu, que gestionaban también carteras de Florentino, de hacía Familia bolsa, ¿no? Mar. Seguro, ¿no? Exacto, era gestión de gestión Acciones, patrimonial. ¿no? Bueno, era como un fondo, vale. tenían luego también gestión patrimonial, o sea que era... A día de hoy la empresa no sé si seguirán ya porque se jubiló esta persona, pero lo que hacían se llamaba GPM, que era una gestión patrimonial mobiliaria. Entonces lo que hacían era mover muchas cuentas, patrimonio y demás. Entonces, claro, yo cuando de repente ahí entré y vi en una de las oficinas que tenían, que era toda la gente ahí con las pantallas y demás, pues como tenéis aquí con las oficinas, que claro, ese impacto de decir, hostia, digo, si esto pensaba yo que solamente se veía en Wall Street. Ahí de repente lo vi y me llamó la atención tanto que dije, esto es increíble. Entonces fue ahí como esa chispa, como ese amor a primera vista con el negocio de, bueno, como esa utopía de los ordenadores, esto, llamas, compras, vendes, que me lo explicaban así un poco de coña, pero que bueno, que me llamó bastante la atención. Y fue ahí cuando desde ese primer día, sin dejar ni un solo segundo, fue cuando ya empecé a buscar información sobre el trading. Entonces, claro, yo en esa época, 2018, 2019, 2020, esos 3 primeros años, al final sin más, en el sentido de, vale, esto lo voy a buscar como una segunda vía, pero no lo voy a buscar ni mucho menos porque yo estoy con mi carrera, como tu fuente principal. Exacto, como esa percepción de, nada, yo tengo que tener mi carrera, tengo que tener esto y tengo que trabajar de psicólogo. Y ya fue cuando en 2020, que ya, como digo, empezaba a ganar esos 5, 10, 15 euros, cuando pasó lo que pasó y ahí fue cuando de repente veo que mi padre con 30 años en su trabajo casi le despiden, cuando veo que toda mi familia está sin trabajar, con el sueldo mínimo este que te ponían, y yo decía, hostia, digo, yo no sé si esto volverá a pasar, digo, pero lo que yo no quiero es tirarme casi 10 años estudiando, con un máster, paga esto, paga lo otro, para estar con 30 años, como a día de hoy tengo, y que a lo mejor tenga 1.000 euros en la cuenta de banco. Claro. Yo eso no lo quiero ni de coña. Y como estaba en esa época, que además el único mentor que yo tenía, bueno, los dos únicos mentores que han sido Alex y Robe, que eran hermanos, yo le pregunté y le conté un poco mi situación y me dijo, mira, aquí tienes que hacerte 2 preguntas. Lo primero, si intentas esto y no funciona, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Y era o quedarme sin comida o quedarme sin poder dónde dormir. Las 2 cosas las tenía cubiertas porque estaba con mis padres. Por lo tanto, era como, aquí no hay problema. Y ahí fue cuando decidí, digo, voy a dar ese paso. Si sale mal, tengo mi carrera, que esa me la saqué sin ningún problema, pero por lo menos tengo esa segunda vía y esa segunda oportunidad de, coño, ¿qué va a doler más? ¿La factura de no intentarlo o la factura de fracasar? Esa, sin duda. Obviamente, el no intentarlo duele mucho más que fracasar. No, y ahí fue un poco esa transición. Trabajar para otros al final no es lo mismo que la libertad que tienes hoy en día. Totalmente. ¿Empiezas y en qué mercados empiezas? Siempre Forex. Eso fue lo primero que yo aprendí. Mercado de Forex, scalping, entré en lo duro y en lo difícil. ¿Cómo empiezas, Y desde ahí hasta entonces, además que es verdad que la metodología que yo utilizo a día de hoy, que es pura acción del precio, te diría el 60-70% de esa base lo que yo aprendí en 2018. Luego, obviamente, pues todo ha ido dando un cambio bastante grande, pero yo empecé en el mercado de Forex operando en temporalidades de 3 y 5 minutos. Y así es como se ha ido. Ya luego, como decía, cuando ya vas generando dinero, pues ya empiezas a invertir, que si en cripto, que ya empiezas a utilizar esa estrategia en el mercado de futuros, luego en acciones, luego... Entonces, como que el proceso va poquito a poquito, no tienes que pensar que todo se va a hacer de golpe, sino que todo tiene esa transición. Porque la gente quiere todo de golpe. Claro. La gente hoy, como le han vendido que todas las redes sociales es tan fácil, Exacto. y como le das al botón y el Uber te aparece en 5 minutos, el Uber Eats en 2, el Amazon, ¿no? Exacto, es el efecto Amazon. Yo me quiero formar hoy y ya mañana quiero tener resultados. Eso yo lo veo mucha gente en los directos. Digo, joder, me llama la atención que incluso dando ese valor, que muchas veces como que hay el mismo número de personas y luego pensando, digo, claro, es que el problema está que la gente se piensa que te vas a meter en un directo, viéndome a mí o viendo a cualquier otra persona que haga directos, y ya me voy a meter este directo, va a tener una operación y ya voy a ganar dinero, voy a probar la cuenta de fondeo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y es como, es que ese es el efecto Amazon de, como dices tú, lo pido y ya lo quiero a los 5 minutos. Y en un negocio que dicen que es el negocio más difícil de hacer dinero fácil. Sí. ¿Por qué? Porque al final es un proceso que tarda mucho tiempo, yo me diré, como digo, casi 4 años para empezar a medio vivir de esto.
Y luego, pues A ganar obviamente, $5, claro, ¿no? claro, exacto. Pero luego, obviamente, pues ya todos los días puedes ir generando algo, o todas las semanas, todos los meses, o vete tú a saber. Pero claro, hasta que llegas a ese punto de hacer dinero fácil, ha pasado mucho tiempo que ha sido difícil. ¿Cómo Eso la crees que gente no entiende. influyó esa carrera que estudiaste de psicólogo para hoy ser trader rentable? Pues tío, es una pregunta que me hace bastante gente, porque Claro, se es que, piensa que es joder, como, ¡buah, has estudiado psicología y esto ya, te ha es, tenido... ya es rentable. Yo en psicología no aprendí una mierda. O sea, Buena carrera. claro, o sea, está guay para si quieres ser, pues al final un trabajador que entiende de cómo funciona tal, pero yo luego es verdad que yo me he formado desde 2020 que acabé hasta ahora, yo sigo formándome en psicología o leyendo y demás. Pero, ¿sabes qué me he dado cuenta de una cosa? Bueno, realmente de dos. Lo primero que en una carrera, sea la que sea, te enseñan sobre todo la parte de la teoría de la psicología, que si esto, que si lo otro. Te vas a Total. economía, igual. Igual, no O vale sea, para nada en después. economía no te enseñan a ser un Nada, economista de verdad. nada, no sabes nada O después. sea, tú que te dedicas a este mundo y que yo no conozco a otra persona que tenga más contactos que tú, conocerás a miles de economistas. Te digo uno, Alberto. Claro. Alberto, cuando esto te hablo hace 14 años, me lo decía, todo lo que he estudiado, No ha los servido de másters, nada. todo lo que he hecho, me he gastado másters de 20.000, de 30.000, no valieron para nada. Claro. Todo lo que sé ahora de finanzas, de economía, de trading, Experiencia. Es la experiencia. Entonces fue un poco eso que a mí como tal no me ha servido lo que es la propia carrera, pero claro, luego ese concepto de qué es la psicología, ¿vale? Cómo funciona la mente, es lo que te hace entender que luego todo eso aporta, o todo sirve para todo lo que vayas a hacer en tu vida, la psicología es un factor clave. Entonces ahí es donde a mí sí que me ha servido un poquito más, pero ya teniendo la base de lo que es la propia psicología como tal, la carrera, para luego ser trader, para ser economista, para ser esto o lo otro, no te va a servir de absolutamente nada, más que lo que tú te vayas a formar posteriormente. cuando dicen que un 80% es psicología, el trading, Yo diría que es un 100 y 100. 100 psicología, 100 estrategia. ¿De qué te sirve tener una psicología, ser súper zen, Tienes estar meditando estrategia. todo el día y que luego de repente te pongas en el gráfico y no sepas qué hacer? ¿Y de qué te sirve ser un maldito loco, estar grillado, no tener miedo y que la estrategia sea muy buena? Sí, puede ser muy buena, pero si luego vas a meter un 10% por cada operación, ¿de qué te sirve? Entonces, no, un 50-50, un 70-30, bueno, si tienes un 70-30 te cogía un 30 de un lado y un 70 de otro. O sea, para mí, 100 y 100. ¿Es complicado? Sí, pero ahí es de donde nace toda esa parte de tirarte. Oye, a lo mejor no te hace falta tirarte 4 años porque yo lo hice solo. A lo mejor mi camino lo podría haber acortado Sí. un poquito más. Pero tiene que ser 100 y 100. Tienes que estar calmado, tienes que saber cuál es tu proceso mental, cuál es tu proceso interno y cómo eso se ve reflejado en el mundo externo. Y cuando entiendas que todo lo que ves en el exterior es un reflejo de tu propia mente, de tu propio ser, esa esencia, el ser, hacer y tener, pues cuando empieces a ser esa persona, harás cosas que tiene que hacer esa persona y empezarás a tener los resultados que tiene que ser esa persona. Eso es. La gente, el problema está que 100%. quiere ser la misma persona que es a día de hoy, pero quiere tener resultados diferentes. O sea, estás saltándote la ley del orden que se llama, te la estás saltando y quieres empezar por el final en vez de por el inicio. Entonces, eso es algo que la gente no suele tener muy en cuenta, pero yo si tuviese que dar un consejo a nivel de psicología sería, primero tienes que ser una persona que quiere conseguir ese resultado, ver que lo que es a tu mundo interno va a ser el reflejo del mundo externo y ya luego empezarás a hacer cosas y tener cosas diferentes, pero primero tienes que cambiar lo que eres. Total. Hasta que Creo no cambies es eso... el primer podcast que alguien me lo habla así, pero yo lo hablo siempre. Y nosotros siempre hacemos nuestros eventos o las experiencias y trabajamos mucho en la parte de la Sí, conciencia. además que te he visto a ti que estás ahora bastante... Dándole durísimo, sí. sí. De Eso mola hecho, mucho. me he certificado el fin de semana pasado como orador extraordinario con Sí. Sebas y hemos trabajado mucho esta parte. Y Ya. es lo que decimos siempre, en plan, yo lo veo en el reflejo de muchas personas, incluso familiares, ¿no? Que salen de casa enfadados, a las 8 de la mañana ya están enfadados, se Total. levantan con una mala vida, van en el coche pitándole a todo el mundo. Tranquilo, Sí, tío, sí. o sea, tómatelo con calma. Entonces, eso es la sociedad, está así. Es un porcentaje muy alto de la sociedad, está así. Entonces, si tú tienes tu vida hecho una mierda, con tu mujer en casa, con los hijos, con la familia te llevas mal, montas en el coche, estás estresado, el trabajo es una puta mierda, que si mi jefe, que no sé qué, y luego te pones a hacer trading, si todo Total. eso es un desastre, cuando llegues a la pantalla, ¿qué va a pasar? Claro, que va a ser otro desastre más. ¿Sabes? Porque por ahí dicen, ¿y por qué tanta gente pierde en el trading? Coño, pues pierden, si la estrategia yo pongo a 100 personas, tú que tienes no sé cuántos alumnos tendrás, muchos alumnos, les pones a los mismos la misma estrategia y solamente a lo mejor un 10% son rentables. ¿Por qué? Claro. Si te he enseñado la misma estrategia. Claro. ¿No? Yo creo que va muy correlacionado a eso, ¿no? Y ahora que me estoy metiendo mucho en eso, te fijas en el nivel de conciencia de las personas, el desarrollo personal, la importancia de los círculos en los que te mueves, Total. y eso te cambia la vida por completo. Totalmente. Mira, Joder. hace un par de semanas, creo que fue hace 2 semanas, hice un retiro de 60 horas en oscuridad. Hostia, chaval. Y claro, ahí te das cuenta de la impaciencia, por ejemplo.
Yo me di cuenta de la impaciencia, que luego todo se extrapola. O sea, el trading es un reflejo de tu vida. Al igual que tú tienes subida, todo va bien, luego tienes una bajada y joder, que estoy con una bajada, luego vuelves a subir. Yo ahí me di cuenta en esas 60 horas la importancia de la impaciencia. Yo estaba esperando y Sin claro, móvil, ¿no? sin móvil, ducharte, comer, dormir durante 3 días al ¿Solo completo. o con más gente? Con más gente, pero tú Vale. al final estás en tu mundo, tú tienes un guía para si necesitas algo, ir a andar o lo que sea, pues tienes tu guía, pero al final estás en, por así decirlo, en solitario. Y yo me di cuenta durante esas 60 horas, lo primero, que no puedes hacer otra cosa que no sea estar meditando, porque estás con los ojos cerrados, con un antifaz que no ves absolutamente nada. Y ahí me di cuenta, por ejemplo, de la importancia de la impaciencia. Que claro, yo cuando estoy observando, estoy mirando, pues ya más o menos sé si va a venir lo que estoy esperando, si el camarero, esto, lo otro. Y ahí me di cuenta de que estaba esperando, por ejemplo, alguna dinámica y era como mi mente todo el rato la impaciencia, y ya quería todo rápido. No llega en la dinámica, Claro. no llega, no Y ahí llega. me di cuenta de que incluso haber estado desde, pues ya digo, desde el 2018-2019 trabajando todo este tema de la psicología, me di cuenta de la importancia que aún sigue siendo esa impaciencia, que eso es lo que la mayoría de personas tienen, lo que dices tú, ¿por qué la gente pita? ¿Por qué la gente se pone tan nerviosa? Y luego eso, la gente sobre todo que está en el mundo del trading, luego eso lo refleja en sus resultados, total. básicamente por la impaciencia. Eres un impaciente del mercado, le das al clic, Claro. cuenta quemada. Joder, es que llevo 2 horas con la operación abierta y todavía no me ha tocado. Paciencia. O sea, tú tienes que saber que cuando estás en el trading hay dos opciones. O que pierdas dinero o que ganes. Y es más probable que pierdas a que ganes. Entonces, ¿esa impaciencia de qué viene? La impaciencia muchas veces de la gente que tiene de quiero saldar deudas, quiero ganar ya el dinero, Claro. no puedo esperar tanto tiempo. Y es como, ¿por qué luego una persona que quiere resultados en 15 minutos son las mismas personas que se tardan un año en empezar un proyecto? Son personas que tardan un año en empezar cualquier otra cosa. O nunca lo empiezan. Claro, son incoherentes en la coherencia. Es decir, quiero una coherencia en mi vida, pero luego soy incoherente en las acciones que tomo. Entonces, ¿cómo puede ser que tú busques esa coherencia en tu vida cuando estás haciendo cosas incoherentes? O sea, no tiene sentido. Entonces, la gente que está escuchando esto y que quizá le resuene un poco es como, si estás en ese punto de buscar cosas coherentes en tu vida, de tener abundancia económica, prosperidad, esto, lo otro, lo que se supone que es como el éxito, busca o mira si estás siendo coherente en las acciones que estás haciendo. Y ahí será donde la gente empieza a entender un poco por qué 100%. tiene buenos resultados o por qué no tiene buenos resultados. ¿Qué hábitos tienes tú? Pues te diría que suelen ser bastante básicos, pero lo primero es el despertarme pronto. No hablo del club de las 5, eso... Yo tampoco, ¿eh? Yo eso siempre no... lo digo, ¿eh? Yo soy el club de las 7:30, más o menos. ¿Tú pones despertador? Sí, no, pero no pongo el pi, 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 pi. No, pongo un despertador, que es una de las cosas que hace como ya 2 añitos más o menos que empecé a implementar, que era, me despertaba como muy exaltado y es un despertador que va encendiéndose como si fuese de la luz del día y de repente a los 15 vale. minutos tengo la habitación súper iluminada. Claro, y ya me despierto como muy tranquilo. Sí, Entonces, todo natural. 7:30 más o menos en pie. Y lo primero que hago, al final, yo no, te podría decir, no, el móvil no lo toco hasta pasadas 2 horas. Bueno, es verdad que al final, los que vivimos de empresas y demás, el móvil muchas veces es lo primero que haces y no pasa nada. Lo único que obviamente no te vas a tirar a primera hora con el ojo abierto a meterte en Instagram, TikTok y demás. Pero es como miro lo más importante, veo que está todo ok y lo primero que hago es meditar y lo segundo es leer. Eso es lo que hago hasta más o menos 9 menos 10 aproximadamente, que es cuando me pongo en el ordenador para la apertura ¿Y del duermes orden. con el móvil al lado o no? Sí. Sí, sí. Yo lo he quitado, ¿eh? Sí. Lo he conseguido quitar. A mí me... Y ayuda, ¿eh? Sí. Te ayuda. Se nota, ¿no? A mí, yo soy mucho de que me salen ideas mientras duermo. Ya. Entonces lo tenía ahí, mi cerebro Ya. lo tienes ahí al lado, cógelo y anota Apunta, las cosas. ya. Exactamente. Y ahora no. Desde que lo he quitado me funciona, Ya. muy bien. Yo es una de las cosas, pero siempre, ¿verdad? Tonterías que tenemos de ir si pasa algo, tal. Entonces, como digo, muchas veces pensamos que tenemos que ir como con un palo en el culo de todo tiene que ser estricto, no puedo tener el ordenador o el móvil 1 hora antes, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Bueno, es importante los hábitos, por eso digo que son hábitos muy sencillos, pero si un día me Bueno, tengo que acostar a las muy 12... sencillos, pero muy buenos, ¿eh? Claro, o sea... A ver, es como pequeños hábitos, ¿no? Exacto. Que hacen que después tengas grandes resultados. Exacto. Como el libro, no sé si lo habías leído tú, el de pequeños... Sí, el de hábitos atómicos. Que es brutal ese Sí, libro. sí, Yo sí, sí, siempre sí. digo, el que no lo leyó, por favor, que lo lea. Total. Y el de si lo crees, lo creas, igual. Sí. Me parecen 2 libros que todo el Sí. ser humano debería de leerlos. Sí, sí, sí. Pero bueno, a mí, personalmente, Sí. me ha cambiado mucho la vida desde que hago estos hábitos, estos pequeños hábitos. Yo, por ejemplo, también medito y hago respiración todas las mañanas. Vale. La gente se puede reír en plan, Ya. "Ay, ¿qué haces?". Ya respiras de normal. Una mierda. O sea, hacer respiración profunda. Yo hago mínimo 5 minutos. Vale. Hago entre 5 y 10 minutos. Eres otra persona. Eso es que además se nota en la calma. Pues mucha Todo. gente dirá, joder, ¿cómo medito? ¿De qué tengo que dejar la mente en blanco? No, simplemente es cómo te despiertas. Yo hoy, por ejemplo, me he despertado como súper estresado, como súper agobiado, tal, no sé qué.
Y es simplemente, me pongo a pensar y es como, vale, a través de la respiración, una respiración normal y corriente, ver qué pensamientos tiene. Pues si yo luego me pongo a operar, hay días que no puedo meditar o porque me despierto un Por poquito lo más que tarde o sea. lo que sea y no medito y hostia, se nota que dentro de las pantallas, encima yo que me pongo a operar en vivo, claro, es otra presión extra de tener a 200 alumnos que están contigo mirándote, viendo lo que haces y que si La hostia aciertas eso, guay, pero si la fallas, hostia. también luego es el run run. Entonces tienes ese extra añadido. Entonces, si yo me pongo a operar y de repente no he meditado, no he sabido qué es lo que tengo en el pensamiento, vas como con otra marcha más cuando tú tienes que ir un poquito más lento. Entonces, para mí esa es la clave, el meditar, ver qué es lo que estoy pensando y no me lleva más de 3 4 minutos. No, no es que no tengo tiempo. Te despiertas en vez de Nada, y media, mentira. hay Deja el 25, móvil un momento, ya exacto, está. y lo tienes. Yo no me tiro una meditación de 30 minutos. 4 o 5 minutos, ver qué es lo que tengo en mi mente y ya con eso Yo el día también. cambia Mis cinco por minutitos, completo. total, total. Y Por son completo. esas cosas que... Y a veces la gente se ríe, como en plan, esas cosas no valen para nada. Ya, ya. Bueno, Pruébalas. claro, pruébalas y Porque luego... la gente lo habla sin probarlo. Exacto. ¿Por la noche haces algo o no? Normalmente hace un añito así empecé con lo de las gafas, Ah, que yo luego te se vi en hizo. Instagram, es Sí, verdad. sí, Hoy, ¿no? ayer, sí, sí, Y dije, ayer. hostia, Jorge lo hace. Ahora, bueno, es verdad que esa cosa me da mucha rabia. Me pusieron comentarios, anda, mira, igual que Marcos El Llorente, es como, Llorente, ¿no? cabrones, yo llevo con Más la tiempo, gafa, pasa que... llevo un año con ellas y es verdad que eso sí que lo noto. Luego también mucho rutinas, por así decirlo, que llevo, es como los horarios de las comidas o los horarios de la cena. Intentar, eso sí, estar el menos tiempo posible con el teléfono móvil. Y luego, sobre todo, cómo gestionar bien las reuniones. A mí al principio de pasar, no sé si a ti te pasaría, tú que encima llevas muchos más años, yo me ponía a reuniones y veía el calendar con desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Claro, era como, llegas un momento en el que la quinta Te reunión, no sé si saturas. estás hablando de perros, de peras o de manzanas. Entonces, Total. eso es otra de las cosas que también a nivel empresarial y demás, ya aparte quitando Yo la eso le voy a gestión, llamar aprender a decir no. Le llamo así. eso es otra de las cosas... Porque sobre todo cuando empezamos queremos hacer de todo. Sí. Y todo, viene él y me propone, no sé qué, sí, claro. Sí, 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 Viene él, sí. sí, sí, claro. Claro, joder, claro. Yo, Como ir, entender el pero eso proceso me de pasó a cada mí, uno. ¿eh? Yo la segunda vez que me arruiné fue por culpa de decir a todo que sí, de decir a todos los clientes que sí, de decir, sí, cojamos a 40 clientes al mes, estaban viniendo cuando empezamos nosotros, que no había nadie que hiciera Ya, esto, ya. toda la gente pues quería trabajar con Ya. nosotros. Entonces cogíamos a todos los clientes, cuando nos dimos cuenta, no era escalable, no podíamos atender a la gente, Total. dejamos de facturar, o sea, perdimos 2 millones, Ya 1,8 millones, ves. perdimos en un año, Ya menos de un ves, año. ya ves. Entonces, yo a eso le llamo aprender a decir no. Es una de las cosas más difíciles Exacto. de la vida, sobre todo Y de a las que gente más dinero cerca, te ¿eh? da. Sí, 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 sí. Pero es de las más difíciles porque normalmente tienes que empezar a decir que no a la gente que tienes a tu lado. Y eso, obviamente, decirle a tu pareja que no, a tu madre, o a tu padre, o a tu amigo, es Duele. complicado. Es más fácil decírselo a alguien externo, pero si tú quieres empezar a decírselo a ese de fuera que no conoces de nada, primero decírtelo a ti, oye, quiero ahora, yo que sé, comerme una hamburguesa. Bueno, pues si quieres competir o quieres hacer esto, o quieres hacer lo otro, tendrás que aprender a decirte que no a ti primero. Luego a decírselo a la gente más cercana y ya de ahí empezar a decírselo a los demás. Y eso es lo que te decía David, que son como esos pequeños hábitos que no tienen por qué ser, no, a las 10 medito, a las 11 hago esto, a las 12 hago lo otro, no es pequeños hábitos de toma de conciencia, que luego eso al final se ve reflejado en los gráficos. Total. Si tú aprendes a decir que no a un extraño, vas a aprender a decir que no a una operación. entrada, Y luego mucha gente, como decías tú, dirá, va, eso es una tontería, no tiene nada que ver. Bueno, mira qué resultados tienes tú, mira qué Claro. resultados tienen los que realmente están haciendo esto. Igual el que lo está diciendo lleva 4 años perdiendo, Exacto. quemando cuentas. A lo mejor ahí tienes que cambiar un poco y quitar ese ego, que es otra de las cosas también muy importantes en el trading, de, no, es que eso no sirve de nada. Bueno, plantéate a ver si funciona. No, es que bueno, una de las cosas que siempre le digo a la gente es como, toda operación que vayas a hacer, apunta con pelos y señales lo que has hecho. 100%. Eso no vale de nada. La libretita al lado. Claro, eso no vale de nada. Bueno, pruébalo y me Todos dices. los que dicen no vale nada no son rentables. Exacto. Está ya comprobado, ¿vale? Ya lo tengo comprobado. Todo el que dice que no vale de nada no es rentable. Exacto. No exacto. conozco a nadie que sea rentable que no tenga su libretita al lado. Exacto. A lo mejor ya llevas muchos años y ya no te hace falta. Sí, pero sí, sobre pero- todo cuando empiezas, Pero es una parte básica. si estás empezando entre 0 y 3 4 años, que eso para mí es empezar, Sí. tienes que estar apuntando absolutamente cada una de las cosas que vayas a hacer. Porque si no, al final, Nos olvidamos, si a los 20 segundos te has olvidado lo que hablaste con otra persona, a los 3 minutos tu cerebro se ha olvidado, ya está Total. viendo TikTok, viendo Instagram. exacto, tu dopamina está por las nubes, quiere más de eso, y al final el día a día de Amazon, de TikTok, de Instagram, de YouTube, de todas las redes sociales,
es que nos fríen el cerebro. Entonces Pero- es imposible que tú te vayas a acordar de algo que hiciste en esa operación. Si dentro de un año, yo muchas veces a los alumnos les enseño mis backtesting de hace 7, 8 años, de cuando empecé, y digo, fíjate que yo mirando esta estrategia, aunque hoy no la utilice como tal a día de hoy, pero yo ya sé por qué operé en 2019 en este momento, el 15 de junio a las 3 de la tarde. Y lo tengo apuntado. Brutales. O sea, oye, quién sabe si luego dentro de un par de meses no puedes sacar una información que vaya en base a eso. Entonces, para mí esas son una de las cosas más importantes, el establecer reuniones, ver qué es lo que pienso a primera hora de mañana y luego a final de día pues es como bajar un poquito las marchas, no poner reuniones a partir de las 7 de la tarde, pues ese tipo de cosas que al final es como... ¿No tienes nada para que te mida el sueño? No. Está bien, ¿no? Miré lo del WOP este y tal, pero no me convence. O sea, yo al final, como mido el sueño, que es verdad que es muy de la arcaica, pero es como, si me levanto bien, yo sé cuándo he dormido bien, sé cuándo no Es duermo verdad. bien, pero es verdad que el tener así una medición, pero Sí, no. bueno, cada uno, ya sabes. Pero sí, a mí me ayuda. Y yo la luz roja llevo desde octubre. Y solamente ponía luz roja en la habitación. Vale. Compramos luz roja para la habitación. A ver, luego llegas sin a la cocina pantalla. y toda la luz, ¿no? No, Claro. pero no me he levantado. Ah, vale. Ya no me he levantado. Vale, o sea, vale. en la habitación, luz roja, libro, nada de móvil. Pero es verdad que hace pues un mes y medio, 2, me compré las gafas de WOP también, las mejor. rojas, lo mejor que hay. Porque al final vayas donde vayas puede tener, porque al Lo final, mejor. yo por ejemplo, mi novia pues no tiene el hábito de la luz roja, claro. No puedo poner la cocina con luz roja. Si Yo, Ana, entro a ya la la jodí, cocina, ya está. yo voy con mis gafitas y con eso lo tengo. Y es verdad que ese tipo de cosas, pues al final son esos pequeños hábitos, o por ejemplo el entrenar todos los días. No, entrenar todos los días es malo. Bueno, pues yo un día que no entreno es día que Malísimo. estoy muerto. ¿Por qué? Porque al Me final... está matando la pierna, amigo. Claro, tienes que quitar tienes que buscar la forma Quemar. y sobre todo entender que lo que a una persona le funciona, que yo diga que entreno todos los días, que utilizo las luces tal y cual, a lo mejor a otra persona no le sirve, pero esa persona que va a estar hablando del mundo del trading, tienes que ser una persona como muy rutinaria. O sea, el trading al final es aburrido. Tu vida tiene que ser aburrida en el sentido de que si todos los días tienes que ir a entrenar a cierta hora, porque es lo que te piensas tú que te viene bien, simplemente es entender qué es lo que te viene bien a ti. O sea, no pienses que porque una persona se levanta a las 5, Total. si yo Ahí me te va a levanto a las funcionar. 5, aquí hoy no hubiese llegado, porque Yo a la 1 de la tampoco. tarde me habría ido a echarme la siesta. No, yo en parte me levanto de mal humor, el cuerpo me siento mal, Exacto. sin ganas, o sea, yo no Exacto. valdría. Yo siempre lo digo, tienes que escuchar tu cuerpo. Exacto. Es como lo de las comidas, ¿no? Que la gente dice, es que son las 2, tengo que comer. Claro. Pero tu cuerpo tiene hambre, Total. te está pidiendo comer. Total. ¿Por qué comes? Yo hoy, Totalmente. por ejemplo, llevo ayuno desde ayer. Yo igual, yo hoy todavía no he comido, entra un poquito el hambre, pero al final si me hago 16, ¿qué 20 será? horas... Las 2 de la tarde, más, por ahí no, más 2 o y menos, media. 2 y media serán. Pues hoy romperé ayuno a las 5 o 6 de Claro, la tarde. exacto. Pero hoy mi cuerpo no me está pidiendo Exacto. comida ahora Exacto. mismo, ¿sabes? Eso yo, mira, es una de las cosas que también he implementado. Bueno, ahora, por ejemplo, que tengo esta semana el Campeonato de España de ¿La Jiu-Jitsu verdad? el domingo. Ahora creo, no sé si es el miércoles jueves, me lo tiene que decir Nau, que es el que me lleva todo el tema este de nutrición. Ahí hacemos un ayuno de 24 horas. Un ayuno que al final es pequeñito, pero oye, si alguien quiere empezar con ese tipo de hábitos, también a mí me ayuda mucho el ayuno. ¿Por qué? Porque es como, sobre todo cuando hago ayunos un poquito más largos de 48 horas, alguno que he hecho un poquito hasta 60 horas, que ha sido el máximo que he hecho, de ese ayuno, cómo funciona la mente. ¿Lo ves? Son cosas que... ¿Pero qué tiene que ver un ayuno con el trading? Bueno, pues para mí es algo que me ha cambiado completamente la vida. Yo llevo menos de un año haciendo el tema de ayunos, pero es algo que me ha cambiado por completo. Porque el cómo te impacientas, lo que hablaba antes de quiero comer, esa dopamina, que al final la dopamina es escuchar música, el estar viendo, por eso dice también el retiro el tema de la comida, es como cómo te sientes tú cuando sabes que tienes que comer, porque tu horario biológico te dice que tienes que comer y te restringes a esa comida. Claro, ahí eso también la mente funciona muy bien. Entonces, a lo que voy con esto, que es haciéndolo a modo resumen, que hay 1000 formas de poder conocerte. 1000 formas de poder irte a dormir un poquito antes, despertarte pronto, 5 a las 4, o si te quieres levantar a las 2 de la mañana, allá cada uno. Pero claro, que eso luego te permita rendir en el día a día. Yo sé que si me levanto a las 5, como decía, no voy a rendir nada. Si me levanto a las 6, más o menos, pero a las 7 yo ya sé que funciona hasta que yo quiera. 8, a partir de las 8. A partir de, bueno, pues ahí un poquito igual. El horario que te venga bien. Y luego que cada cosa que tú creas que te puede venir bien, aplícalo. O sea, no tengas miedo por fracasar. Oye, voy a hacer un ayuno a ver qué tal. Bueno, pruébalo a ver, que a lo mejor es lo que te puede hacer cambiar. Pero que no solamente nos centremos en la parte técnica o psicológica como una dualidad de dos cosas y ya está. No, hay 1000 formas que de forma directa o de forma indirecta van a trabajar en que sean mejor a nivel técnico, porque entiende mejor los conceptos, porque tiene más claridad mental y demás. Por ejemplo, en cuanto a tema de comida, si estás comiendo procesados, patatas fritas, hidratos, yo llevo sin comer hidratos de grandes cantidades, ni se sabe la de tiempo. Bueno, desde junio de que empecé con todo este tema. Como hidrato... Pero poquito, ¿no?
pero muy poquitos. ¿Cuántos gramos comes al día? Yo es que no mido por gramo, mido claro. por la propia sensación, pero si tengo, yo, por ejemplo, arroz llevo sin comer, ni se sabe. Tema de pasta, comí Yo hace también. poquito porque estuve en Roma y porque era el Bueno, ahí momento. sí, cabrón. Ahí no podía fallar, ahí no podía fallar. En Roma Pero está buenísima la todo pasta. este Uf. tema de cómo, por ejemplo, cómo influenciaba en mí el tema de los hidratos, de comer arroz, pasta, A mí también. patata, todo Y esto. mi barriga. Y la inflamación. Muchísimo O yo. sea, es una locura, es una locura. Entonces, ese tipo de hábitos es lo que una persona va a hacer que le pueda venir bien o no. Entonces, ¿Hablas de todo esto con tus alumnos en las formaciones o no? tema de De todo, mentalidad. todo, o sea, sí, todo la el tema, por psicología. ejemplo, de a Naún ya le llevo un par de veces a la academia también, Naún, que es el coach de nutrición que tengo y de salud. Vale. Y claro, Hostia, qué bueno. claro, es que, tío, el trading es tu forma de ser Sí, en la sí, vida, total. es como va a ser tu trading. Total. Si tú te levantas te acuestas a las 2 de la mañana viendo la tele, luego te levantas a las 8, a las 9, dormido, cansado, ¿qué cojones vas a Ya no tener de digo el trading, resultados? tu vida es un desastre. Total. Tu vida. Total. Me da igual que te dediques al trading, que seas camarero, que Da seas igual. cocinero, que seas el CEO de lo que tú Da quieras. igual, da igual. Da igual. Tienes que tener esa serie de hábitos que sean los innegociables. Luego habrá otras cosas que, bueno, que puedas cambiar o no. Un día, coño, pues si yo hoy me voy a comer contigo y me tomo una copa de vino, encantado, no pasa nada. Pero no me voy a tomar todos los días una copa de vino. ¿Sabes? Entonces, saber también cómo canalizar un poco toda esa parte de saber qué hacer en el momento exacto sin sentirte mal y probando, que al final en la prueba es donde está el error y ahí es Total. donde está el aprendizaje. Me encanta, 100% de acuerdo contigo en todo eso. Yo también, esos hábitos hace como 5 años que los he implementado en mi vida y me ha cambiado por completo. Total. Vamos a hablar del mercado desde que aparecieron las cuentas de fondeo. Porque tú cuando estabas en el año 2018-2019 no hacías fondeo. Ahí yo conocía, me sonaba de algo FMTO, FOETM, no me acuerdo cómo se llamaba, me acuerdo en esa época cuando me lo enseñaron, y ya luego al cabo de los años dije, hostia, esto era lo que me decían a mí, que era FTMO. Fue como la primera empresa que yo conocí como tal, la primera quiebra que yo me comí fue como Forest Fund, fue ¿En qué donde, año? pues esto que sería 2022-2023, más o menos, Claro. calculo yo que sería por esa fecha, la próxima, si no recuerdo mal, 2022-2023 creo que 2022 fue. ¿no? Sí, Creo que fue sí. 2022-2023. Y ahí fue la que me hizo bastante pupa. ¿Por qué? Porque al final, después de tanto tiempo, conseguir los resultados, el poder fondearte con una cuenta grande. ¿Ya Hostia, estabas en Mass Allocation ahí o no? ahí está con 200.000. No me acuerdo vale. cuánto sería el. O sea, más a lo que soy yo creo en 400 o 400 600.000 creo o por que ahí. Esa no la llegué a conseguir. Y claro, fue una gran hostia porque al final, después de estar tanto tiempo para conseguir algo así, que luego al final es lo mismo. Es decir, da igual pasar una cuenta de 5.000, de 10.000, de 50 o de 100. Pero claro, el saber. Psicológicamente no. Claro, a nivel de psicología, el pasar una cuenta de 200.000, cuando de repente voy a hacer los primeros retiros y ahí es cuando, ¡pam!, fracasa todo, se va toda la mierda. Luego empezó, claro, con todo el run de ya las empresas de fondeo la van a quitar, esto, lo otro. Claro, fue como un momento de mucha ansiedad porque yo pensaba que, les digo, buah, después de 5 años yo ya me he fondeado, lo he conseguido, ya estoy en esto, que ya con un 1% me estoy sacando lo que ganaba de camarero currando 3 meses, de puta madre. Claro, de repente empieza a caer todo esto, empiezan a caer todas las empresas, bueno, todas las empresas de fondeo, que ya como que Sí, quitaron bueno, ya lo de... había un run Exacto, peligroso. ya había ahí un run que era bastante jodido de decir, hostia... Ya no sabía si ibas a poder retirar tu capital y eso ya era jodido. Porque Claro. es en plan, no sé si me van a pagar. Claro, y ya luego ya no es eso, ya es volver a empezar otra vez con una cuenta, que en este caso luego fue con FTMO, conseguir todos esos resultados. Al final ahí fue una época un poco jodida. ¿Tú crees que ha cambiado la forma de ver el trading y sobre todo el proceso del tiempo? Que antes tú decías 4 años, que es lo que la Sí. gente tardaba en empezar a ver resultados. ¿Crees que las cuentas de fondeo han acelerado ese proceso y ahora en menos años hay traders rentables? Fue muy buena pregunta, pero ¿sabes qué pasa? Que yo ahora lo que veo que no, porque ser rentable y aprobar una cuenta de fondeo es muy diferente, ¿vale? Totalmente. Yo conozco mucha gente Nada, que... nada que ver. Nada que ver. Yo soy el primero que lo digo, y lo digo en infinidad de directos, que yo soy, te puedo asegurar que soy el peor trader para probar una cuenta de fondeo. Por mi psicología y por mi Me lo forma de dijiste el operar. sábado en Go. Claro. Qué coñazo pasarla al Lo tren. estuvimos hablando. Pero luego, cuando yo ya estoy con una cuenta real, voy como la seda. ¿Qué pasa? Que luego hay mucha gente que aprueba muchas cuentas de fondeo, pero luego no aguanta No aguanta. ni un mes con una cuenta real. Porque se pone nervioso, porque quiere retirar, porque si ha ganado 5.000 quiere 15.000. Claro, todo eso a las empresas de fondeo de lujo, pero claro, al trader que quiere ganar dinero con ese tipo de gestión es inviable. Entonces, yo me he dado cuenta de que a día de hoy hay mucha más gente que parece más exitosa por aprobar muchas cuentas de fondeo, pero luego te das cuenta de que a la hora de retirar dinero no retira tanto dinero. ¿Por qué? No lo sé por qué. Pero la gente cuando empieza a operar una cuenta real, cuando ya está fondeado, pierde todo lo que ha conseguido. Entonces, yo es lo que veo a día de hoy, que hay mucha gente que aprueba esas cuentas de fondeo, pero no es el sinónimo de ser un trader rentable. Para mí un trader rentable es la persona que en primer lugar aprueba cuentas de fondeo, que
rentabiliza esas cuentas de fondeo y que además también tiene, o bueno, eso ya en función un poco de la parte económica, pero que si tiene una cuenta real de dinero propio, que las cosas cambian por completo, Otra que también liga. esté ganando dinero con esas cuentas de dinero real. Sí, yo siempre digo que es la consistencia, ¿no? El pelotazo. Joder, yo que tengo una empresa de fondeo, hay mucha gente pues, que tiene pelotazo, Claro. pero luego lo quema. Claro. Exacto. A los 20 días, en plan, joder, ya que me la cuenta, tío, qué Claro, putada. claro. Entonces, los pelotazos, sí, traders consistentes, ahí ya cambia Muy mucho. poquitos. Y luego ya, cuando hablamos de capital real, no digo que estés fondeado, ¿eh? No, capital cuando, tuyo. Cuando la gente se fondea, es verdad que pasa mucho lo que tú dices, ¿no? La gente pasa el examen, es el momento de euforia, y la euforia te lleva a la pérdida. Total. Pero cuando operas capital real, cambia por completo ya absolutamente. Cuando- ¿Tú haces la misma estrategia en fondeo que en capital real? A día de hoy sí. ¿Sí? Sobre todo la metodología que yo utilizo es para todos igual. La Yo haces igual. opero cripto con la misma metodología, opero acciones con la misma metodología, opero forex con la misma metodología, todo de la misma forma. Lo que sí que hacía al principio, porque claro, yo empecé con mi cuenta real. Yo, como digo, en 2018-2019 Claro, por eso. me abrí la Mucho primera más cuenta y jodido, dije, ¿eh? hombre. Mucho más, porque es tu capital. Total. Yo me acuerdo la primera cuenta que yo abrí eran de 1.000 euros, lo que tenía en el banco. ¿Y lo quemaste? No lo llegué a quemar. ¿No? No lo llegué a quemar, porque claro, la gestión que yo hacía Estás desde el cagado, momento ¿entiendes? uno era en Forex, Pero te en digo una Scalping. cosa, eso es tu mentalidad. O sea, el 99% de las personas, esos 1.000 euros están quemados en una semana. Yo te doy un dato. Ya. Real. Ya. La primera inversión tarda como máximo 21 días en quemarse. Ya ves. 21 días. Pues ponte a pensar como una persona que se tire un año, quema pues eso, 5 o 10 cuentas. Pero ¿sabes a mí lo que me cambió? Que yo, lo que te he dicho antes, de que yo empecé en Forex y en Scalping, otra de las cosas que también, y eso se lo debo 100% a Robert y a Alex, a mis dos mentores, fue la gestión de riesgo. O sea, yo sin jamás duda. he metido en una cuenta real más de un 1%. Claro. Jamás. Pero te hablo a día de hoy, Eso es brutal, 2026, ni en 2018. O sea, aplicar eso. O sea, es lo que a mí me ha hecho también mantenerlo, porque si yo hubiese empezado a quemar 1.000 euros, Claro. más la formación, más esto, digo, hostia, me he puesto en el primer mes de esto, le he dicho a mis padres que en un año voy a ser rentable y he perdido 3.000 pavos ya, más de lo que tenía en el banco. ¿Sabes? Entonces, para mí, una de las claves está en la gestión de riesgo. Entonces, yo lo que hice con esa cuenta real, pues con el dinero que iba haciendo, luego cuando empecé con las cuentas de fondeo, que tenía más capital de fondeo que de real, y lo que hacía al principio cuando combinaba ambas era con el tema de Social Trader Tool. En su momento, Sí. cuando también bueno, a día de hoy también lo hago, pero con otra plataforma interna, pero en 2000, cuando empecé, que sería 2021 aproximadamente, ahí a empezar a utilizarlo, era, bueno, un poquito más tarde quizá, era la cuenta madre, por así decirlo, que era la de fondeo, metía un riesgo diferente a la que metía con las cuentas reales. Y ahí ya, pues bueno, fui aumentando el capital real, diversificando sobre todo para no solamente operar en Forex, sino luego también en criptos y luego en acciones, que ha sido lo más tardío que he hecho. Y al final a día de hoy opero con la misma gestión, sobre todo en la replicadora que hago es con cuenta de fondeo y con cuenta real, eso, mismo riesgo, mismo todo. Pero porque ya han pasado muchos años, pero al principio eso era impensable. Claro, Y da total. igual que fuese una cuenta de 100.000, de 200 o de 50.000. O sea, era inviable sobre todo por el nervio. Y luego una cosa que también recomiendo a la gente que quiere empezar a escalar capital, ya no solamente operar con una cuenta de 5.000 y quedarme con esa. Es como, si tú ya, por ejemplo, has aprobado una cuenta de 25.000, quieres empezar con otra cuenta, no tienes que hacerlo de forma individual, sino lo que debes hacer es replicar esa cuenta de que estás con una cuenta madre, pero ojo, que es una de las cosas que a mí me cambió por completo. Cuando yo operaba con una cuenta, por ejemplo, me lo invento, de 100.000, yo no operaba con la cuenta de 100.000. Lo que hacía era meter una cuenta de 5.000, que a nivel de psicología a mí eso es lo que me ha cambiado. Claro. Veía que estaba ganando 50 euros, pero esa cuenta de 5.000 se replicaba Estaba en mi replicando. cuenta de Qué buena 100.000. esa. ¿Por qué? Porque yo en la cuenta de 100.000 estaba ganando 1.000. Para tu cabeza era. Claro, pero nada, yo en mi una cuenta operación estaba viendo pequeñita. 50, 25, 30 euros, pero claro, en la otra estaba ganando 300, 400, 500. Y eso es una de las cosas que yo creo que si Muy buena tuviese esa, que ¿eh? decir solamente un consejo para empezar a escalar a alguien que ya lleve un poquito más de tiempo, Me gusta. replica tu cuenta, que si lo haces a nivel, depende luego de las reglas de las cuentas de fondeo de las empresas, pero en la mayoría, si tú estás replicando tus propias operaciones, casi nunca suele haber mucho, No, nosotros mucho problema. permitimos, sí. Bueno, pues mira, pues fenomenal entonces. Pero la mayoría suele ser de ese estilo. Entonces ahí es como replica esa cuenta con una cuenta pequeñita y esa a la de 50, a la de 100 y a la de 200. Porque si de repente te pones con una de 200, lo vas a tener aquí. Y va a ser muy complicado tener resultados porque estás viendo, no te estás centrando en que es un 1%. Te estás centrando en que son 2.000 euros de ganancia. Aunque sea ficticio. Pero a nivel de Total. psicología afecta mucho. Yo veo cuando llega al mass allocation nuestro, que es 400.000, qué rápido la acaban quemando. Y Claro. dices tú, qué bien lo hizo todos estos meses, gente que lleva meses con nosotros, que llega y después lo ves que la pierde y dices Y lo tú, quema joder, todo. tío,
Pero porque ya sabes esa chispa, pero cabrón, si Con es lo lo que ha mismo. costado llegar ahí. Si es lo mismo, ¿por qué te pones nervioso en la cuenta real? Para eso utiliza ese tipo de cosas. Te pones una de 5.000 y la replicas en la de 200 y vas a ver que el cambio es espectacular. ¿Cómo es tu estrategia? Pues muy simple. Acción del precio, temporalidad desde 1 hora hasta ahora, a día de hoy ya utilizo 1 minuto. En 1 hora, dirección y entre 5, 3 y 1 minuto, buscar la entrada. Y una de las cosas que sobre todo que también he perfeccionado bastante en estos años ya no es buscar la entrada. Mucha gente, sobre todo la gente nueva, yo tengo una estrategia de, ahora se ha puesto el OCB o no sé qué más, ahora hay una estrategia que han sacado nueva, Ni la que escuché es esa, lo mismo, la misma mierda, pintada de otro color, ¿sabes? O Pues sea, otro nombre y ala. otro nombre que antes era CRT, luego es Smart Money Concept, luego esto, Sí. luego lo otro, y al final es lo mismo. ¿Qué pasa? Que la gente dice, yo es que tengo una operativa institucional. Que me diga esto Alberto, Sí. que opera en un fondo, te lo compro. Pero que me lo diga un tío que está en su casa con una cuenta demo de una empresa de fondeo que opera una estrategia institucional, es como, piensa un poco lo que estás diciendo, porque tú no vas a operar institucional. Simplemente estás haciendo una estrategia que, bueno, pues sigue ciertos factores. ¿Y cuál es el problema? Que la gente normalmente utiliza estrategias que principalmente se centran en la entrada y luego a ver hacia dónde va el precio. Yo lo que intento hacer es, digo intento porque, bueno, al final es un proceso que me ha llevado bastante tiempo, es primero miro dónde está la dirección del precio, si va una tendencia alcista o va una tendencia bajista, y ya luego me preocupo de mirar la entrada, no al revés. Tú no puedes pretender buscar unas compras cuando todo, en mi caso, en 1 hora me está diciendo que la zona está buscando ventas. Entonces, para mí es eso, acción del precio, 1 hora, busco la dirección, miro todo el rato, prácticamente toda la operativa, estoy en 1 hora, y luego el único momento donde bajo temporalidades pequeñas ya es para buscar la entrada cuando esa confirmación de la dirección se me ha dado. ¿Cuánto tiempo le dedicas al trading? Depende mucho del día, pero una media de 25 minutos suele ser la operativa que tengo. Al final es una operativa que en 5 o 3 minutitos, ratio 1-1, 1-2 como máximo, y ahí termino. O sea, no, a mí nunca me vas a ver buscar un ratio 1-4, 1-5. ¿Por qué? Sí, cuando te lo da de lujo. Pero ¿qué pasa? Bienvenido Que hasta sea. que me da esa operativa, hasta que me da un 1-5, ¿cuántas operativas he perdido en el camino? ¿Cuánto esfuerzo mental me supone aguantar un 1-5? Y sobre todo, que hasta que llego a una operación de estas, ¿cuántas veces me he quedado en el 1-3, que es un beneficio de la leche, pero por querer alargar tanto la operación no me la ha dado? Saber ganar. Exacto. Que hay que aprender a perder y a ganar. Exacto. Mucha gente no acaba ganando porque no sabe Muy ganar. buena esa, muy buena. O sea, es yo importante lo saber perder, pero es verdad que Sí, saber ganar es todavía pero más también importante. Que hay gente que después no sabe ganar, no cierra y acaba perdiendo. Exacto. ¿Sabes también eso? Hago yo un ejemplo muy parecido que es ya no solamente saber cuándo entrar al mercado, sino saber cuándo no entrar. También, buenísimo. ¿Sabes? ¿Cuándo no entrar? ¿Por qué? Sí. Porque si tú no sabes Pero cuándo no no sabemos entrar, hacer eso. claro, o sea, vale, está perfecto, ¿cuándo entrar? Pero si no sabes cuáles son los parámetros de no entrada, vas a pensar, bueno, Es que ahí te por vuelvo un día... a la dopamina. Claro. Te vuelvo a lo de tengo que pagar no sé qué y el trading. No. Exacto. El trading no te va a pagar nada. El trading debe ser un complemento a tu vida. Y eso la gente, y Ahí fíjate... volvemos a los patrones, Claro, antes. claro. Es que Para que después digan, no es importante, sí, porque cuando tú le preguntas a la gente, ¿tú por qué vienes al trading? Por dinero. Claro. Tú vienes al trading por dinero. Claro. Luego cuéntame la película, no, es que yo libertad. Sí. Tú Yo vienes quiero aquí estado lleno, ¿sabes? a ganar dinero. Luego Total. libertad, pues sí que te la da. Total. Obviamente, tú trabajas a lo mejor 1 hora al día en trading, que es la hostia eso. Total. Yo es verdad que luego al final, por el tema de directos y demás, sí que le dedico más No, tiempo. Pero lo que es la pero propia, yo digo operativa. propia Luego operativa... tú puedes hacer formaciones, lo que quieras, le dedicas Claro, que igual le dedica... 14 horas al día, Exacto. ¿sabes? Pero lo que es la propia... Bueno, es más, en los directos la gente lo Claro, puede tú lo ver. ves en O tu sea, yo hago directos todos los jueves en mi canal de YouTube a las 2:30, en GPSO Trader, y ahí todos los jueves a las 2:30 Pues empiezo a os operar... dejamos ahí el enlace. De lujo. Y ahí a las 3 de la tarde, y a lo mejor hay días que sí que dura 1 hora, pero hay días que dura a lo mejor la operativa 20 minutos. Pues bienvenido. Al final es Cierro como y a disfrutar. cuanto más tiempo pases delante del ordenador, más probabilidad hay de que pierdas dinero. ¿Por Total. qué? Porque si tú vienes, que es lo que a mí me pasa, yo le decía a mi madre, guau, mamá, voy a dedicar 1 hora a esto, y claro, cuando pasaba los tiempos, pero tú no ibas a dedicarle 1 hora, y en 2020 le estabas dedicando 12 horas al día estudiando y estudiando y estudiando. Claro, ¿qué pasa? Que, imagínate, me lo invento, un albañil que trabaja 12 horas en su casa, que quiere dedicarse al trading porque está hasta los huevos de tener las manos negras, con rochones, con Sí. todo fatal, y quiere dedicarse al trading para estar 1 hora al día. Y de repente, en vez de estar 1 hora al día mirando el gráfico, se tira 5 horas. Pero ojo, es que trabajando 5 horas, él gana dinero. Pero es que en el trading se ha tirado 5 horas mirando el gráfico, que no ha tenido resultado, y encima no Gana. solo eso, ha perdido dinero. Exacto. ¿Qué pasa? Que va a querer buscar la revancha, porque es como, si yo vine a esto a ganar dinero, ¿cómo puede ser que ahora me tire 5 horas y encima pierdo dinero? A mí me vendieron que esto... Claro, entonces ahí es como, si tú le dedicas media horita, 1 hora, y obviamente no me voy a poner 1 hora a las 10 de la noche, me pongo 1 hora en horarios que pueda tener buenas probabilidades de éxito, en mi caso, apertura de Londres, apertura de Nueva York.
Pero si yo me pongo durante media hora, no tengo ese síntoma mental de, como llevo aquí 3 horas, sí o sí tengo que aprovechar el tiempo y tengo que Claro. comprar o vender, que es lo que mucha Tengo gente que le hacerlo ocurre. porque es así. No. Exacto. Si tú te tiras 3 horas, al final tu impulso es como, llevo aquí 3 horas, ya me apetece moverme. Pues esto es lo mismo, ¿no? Si llevo 3 horas mirando el gráfico, voy a querer comprar o vender. Entonces ahí es donde viene un poco ese tipo de cosas. No, yo es que me tiro y estoy estudiando ya. Pero cuando pase un día y pasen 2 y pasen 3, porque yo lo he vivido, obviamente te entra ese impulso de querer estar comprando y vendiendo, porque al final quieres aprovechar el Total. tiempo. Porque no ves el resultado. ¿Cuál crees que es el factor común de toda la gente que pierde? Que has pasado por tantos alumnos. La rapidez. La rapidez. Y sobre todo saltar de estrategia en estrategia. Lo que has dicho antes. Mi estrategia a ti te sirve, a él no le sirve y al otro, bueno, pues vete tú a saber Es si le una sirve o mierda no. y esto no sé. Claro, la pero ¿es peor la del mundo. estrategia o es realmente la persona? Yo siempre digo que la estrategia funciona, porque si no, yo no llevaría 8 años Ya. siendo, bueno, no siendo rentable, pero se entiende, con la misma estrategia y funcionando. Si la estrategia funciona, el que no funciona es la persona. ¿Por qué no funciona una persona? Porque a lo mejor se ha tirado 3 meses con la misma estrategia, ve que no falla y como tenemos tanto ego las personas, yo el Uf. primero, tú el segundo y el otro el tercero, ¿qué pasa? Que es como, no, la estrategia no funciona. Yo sí la estoy aplicando, no funciona, voy a buscar otra estrategia. Y te das cuenta de que la estrategia segunda no funciona. Buah, esta es una mierda, voy a buscar otra que he visto que esta es la del millón, esta sí que funciona. Y la tercera, la cuarta y la quinta, hostia, pues no funcionan. Han pasado 4 años y te das cuenta de que no era la estrategia, que eras tú. Entonces ahí es donde realmente las personas, cuanto antes se den cuenta de que la estrategia puede ser que funcione, que obviamente luego hay estrategias que no funcionan, pero hay más probabilidad de que el que no funciona seas tú a que lo que no funcione sea la estrategia. Y cuando Total. entiendes eso, te has ahorrado probablemente entre 3 y 4 años de sufrimiento y de fracaso. Eso lo veo ya en los emprendedores. Ahora me pongo a hacer trading, Sí. ahora esto es una mierda, me han estafado, ahora dropshipping, esto es otra mierda, otra estafa, ahora Amazon FBA, ahora es lo mismo. Exacto. Exactamente el mismo patrón. Exacto. Yo creo que un factor común de la gente que tiene éxito, que el éxito es de diferentes formas de verlo, es la constancia. Sí, Si tú eres constante, al final consigues resultados. exacto. Y en tu caso, pues mira, han sido 4 años de aprendizaje para hoy estar donde estás. Es que es así. Ahora mismo, ¿cuánto tienes en fondeo? Pues ahora mismo en fondeo estoy con 400.000 con FTMO, son 200.000 de IC Market. A día de hoy estamos con la cuenta de Cristo, que son más a medio plazo y largo plazo, que ahí estamos cerca de $500.000, y luego en Interactive Broker con $100.000. O sea, más o menos es un poco la gestión, cuentas que se van quemando, cuentas que se van aumentando. Ahora, a día de hoy estaba con cerca de 800.000 en fondeo, pero perdí bastantes cuentas con el mes de enero. Entonces volvimos a solamente las cuentas con FTMO y ya está. Entonces varía mucho, pero lo que es para mí, como digo, el trading es un negocio, por ejemplo, con el tema también habla mucho de las cuentas auditadas. Sí. Cuando tú estás en una cuenta de una empresa de fondeo, debes entender que yo soy el primero que quema cuentas todos los meses, que pueda aprobar, aunque me dé mucha pereza en aprobar cuentas, no todos los meses, pero cada 2 o 3 meses cuando tengo que estar aprobando. Y la gente no entiende que el trading, o sea, sobre todo en cuentas de fondeo y en empresas de fondeo, vas a tener que estar pasando constantemente por procesos de quemar cuentas, aprobar cuentas, quemar cuentas, aprobar cuentas. Que de repente te pones con el mass allocation no sé, en cualquier empresa, sea la que sea, fenomenal, pero es probable que esas cuentas las quemes. Yo he quemado un mogollón de cuentas en FTMO. O sea, a día de hoy, pues vale. Vas a seguir quemando. Claro, y voy a seguir quemando y voy a seguir aprobando. Ahora mismo, por ejemplo, con Orion estamos a puntito de pasar una cuenta de 100.000. Pues de lujo. No sé, la gente piensa que es como, no, ya me he fondeado y ya no puedo perder. Y cuando fracaso como trader, soy el peor del mundo. No, tío, no. Yo, por ejemplo, mira, con FTMO, además hace poquito lo subí en Instagram, desde el mes de septiembre hasta febrero que subí las capturas, además que creo que las tengo en las historias fijadas, te las puedo poner incluso para que las pongáis en el vídeo. Fue en septiembre, octubre, creo noviembre, diciembre no hice retiro. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero estuve sin retirar en FTMO y en febrero el último retiro. Diciembre y enero en negativo. Claro, si yo me pongo a decir, buah, en diciembre he tenido resultado malo, en enero he tenido resultado malo. Tiro la toalla. Claro, tiro la toalla y ya no valgo. Ahí es a lo que iba también en la importancia de diversificar. Si yo, por ejemplo, en un mes no estoy operando o sea, no es que no estoy operando, pero no estoy teniendo buenos resultados en Forex, tengo que saber utilizar una metodología para operar en otro mercado. Por ejemplo, el mes de acciones, el mes de febrero en acciones también ha sido un mes brutal. ¿Por qué? Porque al final
tienes que saber diversificar ese tipo de operativa. ¿Y en cripto qué operas? Bitcoin y Ethereum, sobre todo Bitcoin. Si opero en futuros En Bitcoin, futuros, ¿no? y luego si opero con la metodología, pero en compra y venta en spot, Bitcoin y Ethereum. Es lo único que toco. Ya meterte que si en Solana, que si en narrativas, que si esto, no es mi caso. Bitcoin y Ethereum. Compras en spot con mucho mayor capital y luego para cuentas de futuros con un capital mucho menor, pero el gordo está en spot. Que sobre todo para comprar y vender, aprovechar estos movimientos. Ahí es verdad que solamente puedo estar aprovechando las compras, pero luego cuando quiero estar buscando la zona de zonas de ventas o ciertos movimientos más en pequeña temporalidad, en futuros. ¿Y en tu formación tienes cripto también? Ahora estamos metiendo toda la antes parte no, ¿no? de... No, antes no. Me Antes no, ¿por sonaba. qué? Porque al final era como... Pensaba yo en mi caso que no le interesaba tanto a Tío, la gente, es de pero los me he dado pocos cuenta de traders que... que operas los dos mercados, ¿eh? Aunque Sí, parezca sí, que sí. no, es que soy trader. Da igual, Ya. la mayoría es trader de Forex. Sí, pero ¿sabes? yo me he dado cuenta de esto hasta hace relativamente poco, de la no me importancia que sonaba. era, claro, de que yo era, al principio era como Forex, y de ahí no me salgo, pero luego es como, hostia, si yo puedo hacer esto en acciones de la bolsa americana, ¿por qué no puedo aprovechar una subida de Netflix o de Uber o de lo que sea? Claro, ¿qué pasa? Que muchas veces lo que ocurre con esto es que yo utilizo cripto con una metodología exacta, acciones con una metodología exacta, la otra con otra metodología. Entonces, claro, si quiero operar 5 mercados y los 5 mercados los quiero operar de diferentes formas, es muy difícil, porque al final me voy a volver loco. Claro, yo en mi caso lo utilizo todo con la misma metodología, entonces es relativamente más sencillo. Claro, es que incluso por ejemplo, para comprar y vender relojes, Sí. yo muchas veces miro el propio gráfico de Crono 24, del No propio jodas. gráfico, tú te metes en ver dónde están los niveles de caída y puedes, obviamente, tienes que entender mucho más del mundo, pero hasta yo ha habido relojes que he comprado de esa Mira. forma. De decir, por ejemplo, un Daytona que tenía, no sé si llegó el punto en 30 y pico mil, 40 y pico mil, estaba ahora en 22.000, 23.000. Pues coño, pues vi un momento que era buena No, y opción de tanto. compra. Es otro mercado completamente Muy diferente, pero que si tienes una buena metodología te sirve para entender lo básico, y la estrategia tiene que ser básica, sencilla y para toda la familia. Y ahí es cuando lo puedes aplicar a todos los mercados. Total, ¿dónde estás sacando más rentabilidad ahora? ¿Fondeo, real, cripto? Ahora mismo, a ver, con las criptos ahora mismo no, porque sobre todo la operativa Spot, que es donde más eso te estoy metido, preguntaba ahí ahí. no. Ahí ahora mismo en este mes precisamente no. Estaré ahora mismo en unos menos 40.000 aproximadamente en cripto. Y te podría decir Si te que... consuela, yo he comprado en 24, compré 35 cripto y pierdo en 30, si te consuela. Bueno, sí. Consuelo, como dicen, consuelo de mucho, ¿no? Algo así, consuelo de tonto. Sí, la verdad que sí. Pero sí que es cierto que, a ver, al final también hay que entender, como digo, la narrativa. O sea, al final si Yo, estás es a largo apalancado... plazo, ¿eh? Claro, y si, por ejemplo, operas en futuros y estás con un por 5, un por 10, ahí sí que te pones muy nervioso. Pero en un spot que al final vas haciendo compras y sabes por qué Y estás sabes comprando por qué en has todos los comprado. momentos... Bueno, en realidad, de esas 35, voy a quitar 5 que metí memes. La primera vez en mi Ya. vida que compraba memes. Ya. Nunca he comprado Ya, memes. pero con que una te dé algo bueno, claro. Sí, pero como siempre te está, y yo dije, va, no me gusta mucho comprar memes, pero bueno, venga, metí. Y esas 5 ya están, pues ya, obviamente se fueron Al traste, ¿no? al traste ya. Pero sí, las otras son proyectos que yo confío en ellos y que las he dejado ahí a largo plazo. Ya. A ver, ahora mismo con fondeos con lo que más, con lo que más se puede sacar a día de hoy, porque es con más capital. Hablo de mercado de Forex. Luego, en mercado general, obviamente con mi propio capital, porque si vas sumando las 3 otras patas de capital en IC Market, Interactive Broker y luego con cripto, es mucho más capital. Con que hagas un 1%, le sacas 2 veces más que o 3 veces más que la cuenta de fondeo. Pero en mercado de Forex, que es lo único que opero con cuentas de fondeo y capital real en IC Market, ahí es con, sí, vamos, sin duda, capital de fondeo. Porque a ver, al final es una forma de saber que si tengo 400.000, 200.000 o 1.000.000, entre comillas, puedo tener una menor aversión al riesgo para poder arriesgar más. Ojo, no más de un 1% jamás, pero decir, oye, pues a lo mejor puedo estar metiendo, yo qué sé, que ya he cumplido ciertas expectativas, pues puedes meter, yo por ejemplo hago mucho crear un colchón financiero a inicio de cada mes. Yo cada mes en las cuentas de fondeo y capital real también, pero sobre todo en cuentas de fondeo siempre lo digo, creo un colchón financiero. Entre el 0 y el 3%, no arriesgues más del 0,5%. Cuando tengas ese colchón es cuando entre la segunda y tercera semana más o menos, o tercera y cuarta, cuando puedes empezar a darle chicha a la cuenta. Que de repente tienes la cuenta en un 5%, coño, sin problema puedes meterle el 1%. Porque entre lo que puedes perder y lo que puedes ganar,
si pierdes, te vas a quedar en un 4, que está súper bien, y si ganas, coño, ese 1%, o si vas a un ratio 1-2, te estás poniendo un 7% de una cuenta de 100.000, en vez de 5.000 son 7.000 pavos. Entonces, total. hay que saber gestionar muy bien la gestión de riesgo para, sobre todo cuando tienes tantos puntos, que no solamente una cuenta y ya está, es importante la gestión de riesgo en función de dónde estés operando. Eso que ya lo hemos hablado tú y yo alguna vez, el tener capital real y con grandes cantidades, eso es donde está el dinero. Claro, Ahí... claro. O sea, entre sacar El una fondo cuenta está de bien. 10.000 y sacarle un 20%, te vas a comer los mocos. Búscate la forma de trabajar con una cuenta de 100.000 mínimo y sácale el 1%, el 2%. Una operación al mes, ya está. No tienes más. Sí, sí, sí. Bueno, tú ya te dije lo que tenías que hacer. Con tu operativa y cómo vas, tenías que tener un copy, una cuenta PAN y capital ahí a full. Sí, pero ¿sabes cuál es el problema de eso? Que luego la gente, normalmente yo siempre critico mucho a toda la gente que no a los que dan su operativa para que los demás la copien, sino a la gente que la copia. ¿Por qué? Porque son personas que no tienen nada de estima por ti, Eso, vamos, 100%. que cuando sale bien, Cuando ganas eres Cristiano claro, Ronaldo, Messi, y cuando pierdes eres la peor mierda. eres lo Entonces, peorcito. tienes que Entonces, mira, yo eso estoy totalmente de acuerdo contigo y sobre todo eso pasa con... No, sobre todo no. Solamente pasa con capitales pequeños. ya. Eso sí, vale para total. el que va a poner 500 dólares. Sí. Pero si lo miras como si fueras un fondo de inversión Ya, y creas una cuenta PAN y tu depósito inicial tiene que ser 10K, ya. cambia la película. Ya. ¿Sabes? Ahí ya Es te algo pones ahí- que es muy interesante porque además, como bien decíamos el otro día, es donde se puede mover también mucho más dinero. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que es precisamente esto, que a mí al fin de cuentas sé que hay personas que están metiendo 500 euros que quieren replicar y esa... Porque una vez estuve yo haciendo esto, me acuerdo que estuve como... no sé si, me acuerdo, era un canal de Telegram. Esto te hablo al inicio cuando estaba operando yo con criptomonedas de spot, pero criptomonedas no era de Da igual. operativa, no era, oye, que estoy comprando esto. Claro, la gente cuando salía algo mal era como, guau, vaya mierda, vaya tal, y cuando salía algo bien, nadie te decía nada. Eso Y va a dije pasar ahí, siempre. Eso apaga y va- vámonos. ¿Sabes? Entonces un poquito ese problema que la gente que está normalmente copiando cuentas, venga, ya quiero sacar un por 10. Bueno, a ver, si no saca un por 10 Warren Buffett, ¿qué coño voy a sacar yo un por 10? ¿Sabes? ¿Qué me estás contando? ¿Sabes? Pero hay gente que te pide que saques un por 10 y algunos un por 100 al mes. Sí. Y la gente se lo cree. Total. Y después vas por ahí, que yo que viajo tanto, y me dice, no, es que me estafaron porque me dijeron, ¿pero qué te dijeron? No, que me daban un 100% Claro, mensual. Claro. Joder, eso es donde entramos en no hay educación financiera. Exacto. Y también te han estafado o te has dejado estafar. Ya, también. Claro, que eso es otro tema. Sí. Porque a mí si me dicen voy a sacar un 100%... Pero siempre es mejor culpar al Exacto. otro, al de enfrente, al vecino, que Exacto. decir a ti mismo con tu ego y decirte, Exacto. eres tonto Exacto. y te has equivocado. Pero fíjate que eso es justamente lo que hemos hablado, que es como, la culpa es del exterior, yo jamás voy a tener la culpa. Que fallo la operación, no, joder, es que el spread, es que esta cuenta de fondeo, es que tiene mal el spread, me ha metido mal esto, las comisiones, pero no es porque tú has entrado en el euro contra la lira turca a las 10 de la noche con un spread de 500 pip. Claro, ese no es el problema es de la cuenta de fondeo, de esto, de lo otro. Ahora, justamente me acaba de pasar el equipo una persona que es conocida en redes y dice, oye, que esta persona se acaba de saltar una norma, operó en noticias y dice que se ha equivocado porque es que venía de viaje. Le digo yo, ¿Ya y qué? sí, pues es que, Claro. es que es en plan como, y me da rabia cuando te dicen en plan, es que yo tengo comunidad. Yo me da igual. O sea, que tengas comunidad o que te llames Juanito y tengas 50 dólares en tu cuenta y has gastado 20 dólares con nosotros, ¿sabes? Exacto. Me da igual. Hace poco me Exacto. pasó, estaba en Cancún cuando fui a pasar el fin de año con mi familia y me llegó también una persona que había puesto 3 stories así, hablando mal de Bullfight. Y yo dije, a avisarlo que quiero hacer un directo con él. Paré el coche, estaba en Chichén Itzá, en las pirámides. Y dije, paré el coche y había cobertura y digo, ponerme con él. Y yo no sabía ni si tenía comunidad o no tenía comunidad. Resulta que no tenía ni comunidad ni nada, era un cliente normal y corriente. Y hablé con él y dije, ¿qué pasó? ¿Por qué pones esto? Porque a mí me preocupa hasta el pequeñito de todos. Ya. Y al final dice, me he equivocado. Fue un calentón. Ya. La Suele cagué, pasar bastante. operé, no sé qué. Entonces, joder, que nos cuesta reconocer tanto las cosas, Ya. nuestros errores, nos cuesta tanto trabajar nuestro ego, que al final siempre nos gusta echar la culpa a los demás. Mucho más fácil. O sea, al final, si he hecho balones fuera, no tengo esa capacidad de tener que gestionarlo. Se lo he hecho, la culpa es tuya.
Y al final ahí, pues por esa misma razón, a nivel mundial, ¿cuántos empresarios de éxito hay? Un 0,001% en el trading. ¿Cuánta gente de éxito hay que lleve años y años? ¿Un 1 o un 2%? ¿Por qué? Ya no es porque sean mejores o peores. Entonces, yo pienso que en el trading cualquier persona vale para hacer trading. El problema está que para ser trader ya la cosa cambia. Porque hacer trading lo puede hacer hasta mi tía. Eso todo el mundo. Claro, pero ser trader es como reconocer esos errores, saber y tener la responsabilidad propia de lo que estás Yo haciendo. digo trader rentable y consistente. Claro. Esas son las 3 palabras mágicas, que es lo más difícil, encontrar los Totalmente, 3. totalmente. Bueno, tío, qué buena conversación. Me ha gustado la Ha sido un parte placer. de psicología y todo eso, porque no la solemos tocar. Voy a hacer unas preguntas que siempre hago. Una es, ¿qué es lo más caro que te has comprado con dinero de trading? Tía, ¿qué es lo más caro? Yo diría que algún reloj. Tú es Sí. que eres fuerte en Sí, relojes, ¿eh? algún reloj yo creo de alguna retirada de un GMT Master 2 que compré hace poquito, además que también lo compré en México. Yo creo que esa ha sido la... Sí, esa sin duda. La mayoría, ¿sabes qué es? El coche. Sí, ¿no? Ya. La mayoría es el coche. Yo el coche, por ejemplo, tengo una empresa de coches, porque al final, si yo decía, mira, yo quiero tener un coche, pero claro, tener un coche significa tener un pasivo. Sí. Entonces yo lo que hice fue crear un negocio de compraventa de coches. Ah, sí, Entonces, no sabía. sí, tengo aquí en España una de compraventa de coches, pero precisamente porque... ¿Importas o sí, de Alemania? importaciones y demás desde Alemania. Hostia, qué bueno. Pues yo decía, si me compro el coche, sí va a ser lo más caro, pero claro, al final estoy teniendo un pasivo de 3 pares de pelotas. Pues ¿sabes qué? Lo acabo de hacer yo también eso. ¿Sí? Me llevo por encima ahora, como tengo el Urus... ¿Pero aquí en España? No, en Dubái. Ah, vale, en Dubái. Bueno, En es que en Dubái. Dubái, claro. En Dubái son Sí, bastante más sí. baratos. Es verdad que luego tarda más tiempo en traerlo a España y demás, pero... Sí, pero bueno, ¿ahora cuánto se está tardando? Como 2 meses. Sí, o más o menos. Más o menos, yo 2 creo. mesecitos. 2 meses, 3 meses. Sí. Ahí. Y entran por Polonia. Bueno, ya me he metido. bueno. De hecho, le he llamado Bullcars o algo así. Qué que bueno. lo puse, y lo acabo de crear hace nada, una Ya semana. ves. Y el equipo me mandó, ¡un scan! ¡Te Sí, han ¿no? puesto tu coche! Y yo, no, es que voy a hacer una empresa de Qué eso. bueno, qué bueno. Esto es lo que mola también, lo que decías tú del entorno, de gente que al final muchas veces hasta tendremos cosas en común que ni sepamos, pero mola mucho porque al final cuando tú te rodeas de gente como tú, a mí me motiva un montón, por ejemplo, conocerte de hace bastante tiempo y de ver también cómo has ido progresando. Lo hablamos el otro día y te decía, Total. ¿cómo haces para liderar un grupo con tantas empresas, tanto jaleo, lo que supone todo esto? Y también la importancia del entorno, que muchas veces Total. no conseguimos ciertas cosas o no llegamos a hacer realmente ciertas cosas por cómo te limita tu entorno. O sea, tu entorno o te limita o te expande, en lo bueno o en lo malo. Entonces, me motiva mucho eso que comentas de, pues estoy haciendo esto y estoy haciendo lo otro. Y es como un culo inquieto que nunca deja de Sí, hacer cosas. Demasiado. Y eso mola mucho. Mi ese mujer me entorno. dijo, ¿cuándo vas a parar? Y hace Cuando poco... me muera. Sí, hace poco le dije, no, ya paro. Y después de eso hemos abierto 5, 6 empresas y 2 muy grandes, ¿no? Ya ves. Y entonces me dijo, ya sé que nunca. ¿Cuál ha sido tu mayor pérdida en trading? Mi mayor pérdida... Hace poco hice un vídeo, creo que lo hice, estamos en marzo, creo que fue en enero, hice un vídeo hablando de eso en YouTube y fue, no sé, fueron 25.000, entre 25.000 y 30.000 euros, luego contando comisiones y demás. Y fue además una pérdida que, además que está toda documentada, que lo pueden ver ahí en el canal de YouTube, que está explicada paso a paso, porque fue una pérdida por pura impulsividad. Fíjate que después de tantos años, después de meses y meses y Y aún meses así y te pasa a meses, ti. hace nada, o sea, ya te digo, hace un par de meses que tuve esa pérdida de... Hostia, he perdido una operación, todo perfecto, tal. De repente entras en un bucle mental que quieres hacer una recuperación y palmas, palmas y palmas. Y esa ha sido la más grande y sobre todo ha sido un poco por Vaya impaciencia, patrón más por... común ese de que la gente Sobre pierde. todo cuando tienes ese capital. Eso en operativa en Forex. En cripto, a día de hoy es la que más grande puedo estar teniendo también porque es más capital, pero no me gusta tanto mirarlo. No, es que estoy en menos 30.000, menos 40.000, menos 50, porque al final es Ya, por pero eso, porcentaje. claro. Al final tú puedes tener un tío medio millón de pérdida, pero claro, a lo mejor está manejando 100 millones, ¿sabes? Entonces a mí me gusta más verlo siempre por tema de porcentajes, que esto también creo que a nivel de psicología ayuda bastante, Sí. porque 30.000 a lo mejor es un 5% de la cuenta, un Claro. 10% de la cuenta, pero, oye, tienes que aguantar esa pérdida de 30.000, 40.000 pavos. ¿Y cuál ha sido tu mayor ganancia? Mayor ganancia, ¿en un mes o una operación? Como quieras. Puede ser cripto. Por lo que sea. operación no te sabría decir, porque la verdad que es una cosa que al final, como es bastante lineal, no suelo tener un día una ganancia de 25.000 euros o de 30.000 euros ni de Sí, coña. porque tu operativa no se va para eso. Claro, no, y que al final ya no es por eso, sino por la propia gestión de riesgo. Y O la sea, gestión, no es como hoy aquí, mañana aquí, luego aquí. En un mes sí que te podría decir, de capital real, en una retirada, fueron 42.000 euros de Nice Market. Nada mal. Nada mal. Fueron una suma de 2 meses en total. O sea, que no fue tan bueno. solo de un mes, pero esa ha sido la mayor retirada que he hecho. Esa ha sido la mayor retirada. Y luego en cuenta de fondeo,
Recientemente, además, no sé si fue en septiembre, octubre, fueron unos $15.000 en FTMO. Y ahora mismo así que recuerde, te podría decir que esas han sido las más top recientemente. A lo mejor hace ya un par de años No, que bien. esto, pero Muy recientemente han buenas. sido las más grandes. Tremendo, tío. Un placer. El placer ha sido mío. Mil gracias por la entrevista. Nada, un placer compartir ahí contigo. Si quieres un último consejo para el que te esté escuchando. Los consejos son sobre todo lo que hemos comentado en cuanto a esa disciplina constante y sobre Total. todo que Me ha encantado. todo lo que no hagas y todo lo que no intentes, nunca vas a saber si es más cara la factura del arrepentimiento o la factura del fracaso. Así es. Eso sería mi consejo, que es pruébalo, arrepiéntete, que va a doler mucho menos que si luego piensas en ¿y si lo hubiese hecho? Cuando pasen 5 o 10 años, cuando ya tengas una hipoteca, cuando sigas ganando $1.500 al mes o 1.500 euros y cuando ya no tengas margen porque tienes 2 niños, la hipoteca, la casa, esto y lo otro, es como ahí no puedes hacer nada. Si estás en momento de poder hacerlo, pruébalo. Que tienes 50 años, yo tengo mucha gente en la comunidad que tiene 50, 60 años y están a día de hoy con esto. No pienses que es tarde. O sea, será tarde cuando te falte un día de vida. Pero si te quedan todavía 2 días de vida, todavía es buen momento para empezar. El otro día lo vi, ¿no? Donald Trump fue presidente a los 70 años. Flipas. Claro. ¿Y el de KFC? A los igual, 60 por ahí, ¿no? 60, Claro. Entonces al final ahí es donde realmente se marca la diferencia. Entonces me lo digo, nunca te rindas. Exacto. Y nunca es tarde para empezar. Eso es. Nunca es tarde. Tío, un placer. Suerte en el Campeonato de España. Muchas gracias. ¿Eh? Veremos a ver ahí si nos vamos con el primer puesto o no. Seguro que sí. Seguro que sí, seguro que sí. Nada, familia, un podcast creo que muy bueno. Habéis hablado mucho de la parte de desarrollo personal, nivel de conciencia, y eso siempre digo que es muy importante, y ya no digo solamente para el trading, sino como hombre, mujer, como persona, desarrollarse en ese sentido. Así que nada, nos vemos en el siguiente podcast. Chao.